La charla. Vamos a hablar de anatomía del sistema de conducción. Y bueno, la anatomía como tal del sistema de conducción es, son estas estructuras, ¿no? Inicia con el nodo sinusal, el nodo AB, el haz de His, sus ramificaciones y los tractos internodales que conectan el nodo sinusal con el nodo AB. Y son tres principales que ahorita vamos a ver. La función del sistema de conducción como tal es formar los impulsos y regular la conducción de dichos impulsos y llevarlos a toda la economía del miocardio. De la histología, lo importantes células que vamos a encontrar son las células P, que están en el nodo sinusal, las células transicionales, que están en el nodo auriculoventricular, y las células de Purkinje, que están por toda la economía del músculo ventricular, tanto sea derecho como izquierdo. Entonces, el nodo sinusal, que es el marcapasos principal del corazón, o nodo de Katie Flack, que fueron los que lo descubrieron y lo describieron, su función principal es generar el impulso inicial que va a despolarizar a toda la economía, tanto de los músculos de las aurículas como de los ventrículos. Se ubica en la porción sinusal de la aurícula derecha, donde desemboca la vena cava superior y es un poco posterior. Entonces, su longitud va de 15 milímetros, el ancho 3 milímetros y el grosor de 1 milímetro, ¿no? Es como una semillita de girasol. Entonces, aquí, esta es la importancia, este es el marcapaso principal del corazón. Este es el que va a llevar el ritmo de la frecuencia cardíaca en la gran mayoría de las veces. Cuando este falla, pues los ritmos alternos, el segundo marcapaso de importancia es el nodo AB, que vamos a ver ahorita a continuación. Y cuando también este falla, pues existen marcapasos que pueden generarse a través de las células de Purkinje en cualquier otro lado de la economía. Pero esos marcapasos de rescate, la verdad es que son solamente ritmos agónicos y hay que apoyar a los pacientes cuando se bloquean estos dos, porque si no, pues el paciente puede morir en pocos minutos u horas. Entonces, ahora tenemos el nodo auriculoventricular, que se ubica en la porción membranosa del septum interventricular, atraviesa lo que es el esqueleto fibroso, donde se implanta la válvula tricúspide y a un lado de la válvula aórtica. El haz de His es el que atraviesa precisamente esa porción membranosa, ¿no? El cuerpo del haz de His es auricular, pero sus ramas, la cola del haz de His y sus ramas ya es en la porción ventricular. Y bueno, la función es comunicar el impulso entre las aurículas y ventrículos, y esta más importante, que es retardar la velocidad del impulso a través de las células transicionales para dar tiempo al llenado ventricular después de la contracción auricular, ya que si pasara el impulso normal a través de los haces internodales y luego el haz de His no le da ese retraso, pues prácticamente se estaría contrayendo la aurícula e inmediatamente se contraería el ventrículo. No daría tiempo a ese último llenado de la contracción auricular al ventrículo. Entonces, esa es la importancia de que el nodo AB tenga esas células transicionales. Y bueno, su longitud es de 8 milímetros y grosor de 3 milímetros. Entonces, aquí esta es la zona, y esto es importante porque, como les decía, tanto en endocarditis o en cirugía cardíaca, cuando se lesiona el nodo AB, pues podemos producir bloqueos AB completos a los pacientes. Aquí está con más detalle el cuerpo como tal del haz de His, que atraviesa el esqueleto fibroso y da origen a la rama derecha del haz de His y a la rama izquierda.
Y la rama izquierda, a su vez, se va a dividir en dos. El fascículo anterolateral y el fascículo posteromedial. Y es así como va a llevar todo el sistema de conducción hacia los ventrículos a través de las fibras de Purkinje. Entonces, vemos cómo la rama derecha de las de His va a recorrer pegado a la pared del septum interventricular y va a pasar hacia la pared libre del ventrículo derecho a través de la banda moderadora, y así es como lleva el impulso a todo el ventrículo derecho, la rama derecha. Y a su vez, la rama izquierda pues, se subdivide en la posteromedial y en la anterolateral, y también recorre la misma anatomía que los músculos papilares que ya habíamos hablado previamente, ¿no? Entonces así es como una vez que llega el impulso hasta las de His, lo van a continuar hasta las células de Purkinje de los músculos, tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, y dar una adecuada despolarización de los ventrículos para la contracción ventricular. Los haces internodales son los haces o tejido especializado que conecta ambos nodos, tanto el sinusal como el aurículo ventricular, y está el anterior de Bachmann, el medio de Queckenbach y el posterior de Torel. Entonces, estos son los encargados de despolarizar todos los músculos de las aurículas, ¿no? Entonces, a través de estos haces se despolariza primero la aurícula derecha e inmediatamente la aurícula izquierda, se da la contracción auricular y posteriormente se da para completar las fases del ciclo cardíaco adecuadamente. Existen haces anómalos que normalmente no están activos, solamente se ve en enfermedades, y esto lo llamamos síndromes de preexcitación, como el haz de Kent, que es un haz de fibras especializadas que conectan las aurículas directamente con los ventrículos, saltándose toda la conducción del nodo AB, y por lo tanto, esto se llama síndrome de preexcitación o de Wall-Parkinson-White. Los haz de James son la extensión de los tractos internodales, entonces comunican los haces internodales y se saltan solamente al nodo AB y se comunican a las ramas del haz de His. Entonces los haces de James son los clásicos haces que nos dan un long Gannon-Levine, como vamos a ver más tarde. Y los haces de Mannheim son otras fibras que provienen del haz de His y se comunican con el septum interventricular. Estos dan otras alteraciones de preexcitación, como veremos más adelante. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la histología cardíaca para que quede más reforzado acerca del mecanismo de contracción del ventrículo, ¿no? Recordemos que si nosotros hacemos un corte en el ventrículo, pues tenemos una capa interna que se llama endocardio, una capa media que es prácticamente el músculo que da la contracción ventricular, y a esto le llamamos miocardio, y una capa exterior que es el pericardio del que ya hablábamos, ¿verdad? Recordemos que la unidad funcional del miocardio pues es como tal la conjunción de miofibrillas de las células, que es el sarcómero. Cada célula está cubierta por un sarcolema, que es la membrana celular de las miofibrillas, y pues estos microfilamentos
de actina o miosina, y las uniones que se dan entre ellos son lo que vamos a ver histológicamente como la banda I, la banda A, y estos son las unidades como tal funcionales de las células del miocardio. Entonces vemos cómo aquí los filamentos delgados son las actinas, los filamentos gruesos en rojo son las miosinas, y cómo donde se unen los filamentos delgados de las actinas dan los discos Z. La zona H, vemos cómo es donde se da la línea M a través de los filamentos gruesos de la miosina, y esto es cómo lo vamos a ver histológicamente. Luego hay estas proteínas que se llaman titina, que son una de las proteínas más grandes que hay en el cuerpo humano por su longitud, nada más que como parecen resorte, en extensión abarcan muy poco, pero si uno las pone en una línea continua, son de las proteínas más grandes que hay en el cuerpo. Entonces, todo esto es lo que contiene un sarcómero, que es la unidad funcional del miocardio. Vamos a ver ahora sí ya las propiedades como tal de electrofisiología, lo que da las propiedades de contracción y de excitación de las células, ¿no? Recordemos que el sarcolema es una membrana de fosfolípidos, es impermeable a los iones en reposo. Estos iones pueden cruzar mediante canales específicos, como en este caso los canales de sodio, tanto los rápidos como los lentos. Pueden también a través de una concentración de gradiente, que es el gradiente químico. También existe un gradiente de carga, que es el gradiente eléctrico. Y el potencial de reposo transmembrana, pues es la diferencia de potencial eléctrico que existe cuando la célula realmente está en reposo. ¿Y qué es esto? Entonces, esta es una célula en reposo y estas son sus cargas estando en reposo. Precisamente cuando algo llega y despolariza la célula, ya sea por un aumento en la conducción eléctrica o un estímulo mecánico, pues se va a dar este cambio del potencial de reposo transmembrana y empezar la despolarización de la célula. Entonces, los movimientos de iones se da a través por la permeabilidad de la membrana, a través de esos canales específicos que habíamos dicho, la concentración química de electrolitos y las cargas eléctricas de esos mismos electrolitos. Y este es el potencial de acción de la célula miocárdica clásico, donde vemos la fase 0, es donde se da la apertura de los canales rápidos, ya que hubo un estímulo que superó el umbral de reposo, que es, en este caso, de -80. En las células especializadas de conducción, el potencial de reposo está en -60. Entonces, esta es una célula muscular. Ahorita vamos a ver la diferencia en las células especializadas a lo que es una célula muscular. Pero bueno, para que recuerden, este es el clásico esquema que ustedes les enseñan cuando ven fisiología de potencial de reposo de la célula miocárdica. Entonces, aquí se da la entrada de sodio rápidamente y lo que causa pues es una despolarización inicial, sobre todo de las células musculares. Entonces se da esta elevación rápida de la entrada de sodio y cambio de voltaje de la célula, y después viene la fase 1, que empieza a haber una pequeña salida de potasio. Después viene la fase 2, donde se aperturan los canales de calcio lentos. Aquí no hay mucho intercambio de iones rápidamente, por eso lo que vemos en el electrocardiograma es el segmento ST, que es isoeléctrico, porque no hay gran cantidad de cargas que se muevan en este momento. En cambio, en la fase 0, esta elevación rápida de cargas dentro de la célula da precisamente en el electrocardiograma, cuando estamos hablando del ventrículo, pues las ondas R, el QRS, ¿verdad? Porque hay mucho movimiento de iones. Esto lo vemos en las aurículas como la onda P. Y bueno, después
Viene la fase 3, que se da el cierre de los canales rápidos de sodio y cierre de los canales de calcio, y empieza lo que es la repolarización ventricular. En la fase 4 es la fase de equilibrio, donde vuelve la célula al equilibrio eléctrico y la recuperación del potasio mediante la bomba de sodio-potasio ATPasa. Eso es lo que les decía. Tanto del potasio como el calcio que ingresa al sarcolema se dan en la fase 4 y es la fase que gasta más energía en el ciclo cardíaco. Entonces, ¿cómo lo vemos representado en el electrocardiograma? La fase 0 es el QRS, hablando de ventrículos, o de la onda P, hablando de aurículas. La fase 1 no se inscribe en el electrocardiograma, queda dentro del QRS. La fase 2 es el segmento ST y es isoeléctrica porque casi no hay cambio de iones en ese momento en la célula. Y después viene la fase 3, que es la fase ascendente de la onda T, y la fase 4 es la parte descendente de la onda T. Entonces, esto es lo que representa el potencial de acción cuando nosotros lo llevamos al electrocardiograma. Entonces, vean los diferentes potenciales de acción dependiendo de las células que estemos hablando. Vean cómo el músculo ventricular tiene este clásico potencial de acción como bandera, pero a diferencia del nodo sinoauricular, tiene estos cambios característicos que el potencial de reposo es de menos 60 comparado con menos 80 o menos 90 de la célula muscular. Tiene una fase final de la fase 4 ascendente por los canales lentos de sodio que empiezan a meter sodio desde antes, y en el momento que el umbral, o más bien que las cargas aumentan a menos 60, se autodespolariza. Esto es la propiedad que le da la capacidad de estas células de autodespolarizarse, de tener automatismo, por eso son los marcapasos principales del corazón. Estas células no requieren de un estímulo externo o de un estímulo eléctrico de otra célula contigua para autodespolarizarse y a través de eso, pues llevar todo la despolarización a al resto de la economía del músculo cardíaco. Hay que recordar que la correlación electrocardiográfica, lo que nosotros vemos representado en el electrocardiograma es la suma de potenciales. No es solamente vemos una célula, vemos todo el sinsitio, todo el músculo al mismo tiempo. Entonces, el potencial subepicárdico menos el potencial subendocárdico nos da esta clásica imagen del QRS con el ST isoeléctrico, pero es la suma de este potencial subepicárdico con el subendocardio. Por eso es que cuando hay isquemia aguda, ya sea isquemia, lesión o necrosis, esta configuración cambia dependiendo de cuál potencial es el que se afectó, si el epicardio o el subendocardio, que veremos más adelante cuando hablemos de isquemia o lesión miocárdicas. Entonces recordemos que las propiedades fisiológicas del corazón son excitabilidad, automatismo, conducción, periodos refractarios y la contractilidad. La excitabilidad, pues, es la propiedad del músculo cardíaco para responder a un estímulo. Recordemos que la célula muscular como tal es muy excitable. Las células especializadas de conducción, sobre todo las células P que existen en el nodo sinusal, son automáticas, tienen automatismo. Y entonces la capacidad de respuesta depende de la diferencia de este potencial. El automatismo es lo que les decía. A diferencia de una célula muscular, las células especializadas del sistema de conducción tienen estos canales lentos que se activan en la fase 4, en la pendiente de despolarización diastólica lenta, y van incrementando las cargas dentro de la célula hasta que activan a este potencial de menos 60 o menos 65 milivoltios y hace que se autodespolaricen las células e inicie la fase 0, luego la fase 1, fase 2 y el resto de fases que ya vimos.
Entonces, esto es por canales lentos de calcio y de sodio. Estos no los tiene ninguna otra célula más que el nodo sinusal, el nodo AB o la red de Purkinje, que son las células especializadas del sistema de conducción. Nada más que las más especializadas son las células P del nodo sinusal, las células transicionales del nodo AB son todavía más lentas, por eso generan frecuencias de 40 o 60 latidos por minuto, y la red de Purkinje, todavía mucho menos especializadas, generan frecuencias cardíacas mucho más lentas, de 20 a 40 latidos por minuto, por eso les llamamos como ritmos agónicos o ritmos de escape. La conducción, pues es la propiedad o la capacidad de conducir los estímulos sin ningún decremento. Recordemos que en el nodo AB sí hay un decremento de esa velocidad de conducción y es por las células especializadas que se llaman células transicionales y son perfectas precisamente para disminuir el tiempo que tarde la contracción auricular y el llenado ventricular máximo. Y eso ya lo hablamos previamente. También tienen la capacidad de tener periodos refractarios. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tomamos en cuenta una célula muscular, desde la fase 0 hasta al inicio de la fase 3, es un periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que por más estímulos que nosotros le demos a la célula en esta fase, vamos a ser incapaces de volverla a despolarizar. Se tiene que recuperar la célula y empieza a recuperarse hasta el final de la fase 3 y la fase 4, donde ya es un periodo refractario relativo. Ya prácticamente al final de la fase 4, la célula está completamente, ¿cómo se dice? Vuelve a su normalidad y por lo tanto ya es capaz de volver a excitarse. Pero entonces el periodo refractario absoluto, ningún extraestímulo, ningún estímulo de mayor magnitud es capaz de excitarla nuevamente. En el periodo refractario relativo se requiere de un extraestímulo o una mayor cantidad de energía para lograr estimular a la célula en este periodo. Ya en la fase 4, los estímulos normales son capaces de volver a desfibrilar a las células. Y bueno, la contractilidad pues es la propiedad de las miofibrillas para contraerse y dependen del calcio intracelular que se encuentra, dijimos, en el retículo sarcoplásmico. Entonces, esas son las propiedades electrofisiológicas de la célula. Ahora, ya para hablar como tal del electrocardiograma, una de las principales teorías que debemos aprender y saber es la teoría del dipolo. ¿Qué es esta teoría? Si nosotros tenemos un dipolo explorador y ponemos un electrodo en algún punto del cuerpo y hacemos pasar una corriente a través de ese electrodo explorador, todo lo que se acerque a ese electrodo se va a marcar como positivo. Todo lo que se aleje de ese electrodo se va a marcar como negativo. Entonces, esta es la base fundamental del electrocardiograma para entender por qué se ve de tal manera, por ejemplo, cuando nosotros vemos B4, que es el electrodo explorador que vamos a tener más o menos a nivel de la tetilla izquierda, por qué se ve positivo y negativo en ese electrodo, ¿verdad? Y por qué, por ejemplo, si vemos B1, ¿por qué vamos a tener una pequeña R positiva y el resto del QRS va a ser negativo? Porque la gran mayoría se aleja de ese electrodo. Entonces, esto es bien importante aprender porque en cada electrodo se ve distinto el QRS o la onda P, dependiendo de cómo se da la activación de esas células. Entonces, veamos aquí. Tenemos estos tres electrodos exploradores, están viendo al mismo vector que va de izquierda a derecha. Entonces, el primer electrodo, como todo se aleja de él, se inscribe
todo negativo. Este segundo electrodo intermedio, mitad del vector se acerca a él y se inscribe esta primera mitad positiva y la otra mitad se aleja de él, por eso la otra mitad se ve negativa. Esto es como si fuera B4, este como si fuera B1. Y este último electrodo, todo se acerca a él, por eso es que todo se inscribe positivo. Esto es como si fuera B5 o B6. ¿Dudas hasta aquí? Esto es lo más básico del electrocardiograma que deben de saber, porque si no, pues no van a entender por qué tenemos ondas positivas o negativas en cada derivaciones que vamos a ver. ¿Ninguna duda? Muy bien. Bueno, entonces ya nada más en resumen, recordemos que la activación eléctrica empieza a través del nodo sinusal, se va a despolarizar las aurículas a través de los haces internodales, dando origen a la onda P o la despolarización auricular. Posteriormente, llega los impulsos hasta el nodo AB, aquí se da un retraso en esa actividad y en este momento tampoco no se despolariza ninguna estructura ajena al nodo AB o a las de His. Por eso es que esta fase lo vemos también isoeléctrico, no se está despolarizando el músculo ni nada, todo queda dentro del haz de His en el sistema especializado de conducción y es por eso que el segmento PR como tal es isoeléctrico. Después viene pues, la activación de los ventrículos, ya pasa el impulso a través de las ramas de las de His hacia los ventrículos e inicia la despolarización ventricular que se da con el QRS. Vemos cómo las partes más posteriores de los ventrículos se activan hasta el final y dan esas ondas S en el electrocardiograma, como vamos a ver más adelante detenidamente. Y vean, esto es lo que yo les decía, cómo vemos la activación de los ventrículos dependiendo en qué derivación estamos viendo o qué electrodo estamos viendo esa misma activación. Recuerden que el primer vector de activación ventricular viene de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y despolariza la parte superior del septum interventricular. Por eso es que B1 y B2 se acerca este vector hacia ellos y vemos esta primera R pequeña en estos dos. Y como B5 y B6 al mismo tiempo están de este lado, vemos cómo este vector se aleja de ellos y se inscribe una pequeña Q en B5 o B6, que es el primer vector de activación ventricular, positivo en B1 y B2 y negativo en B5 y B6, porque se aleja de estos electrodos exploradores. Después viene el segundo vector de activación ventricular, que viene ahora de derecha a izquierda y es de mayor magnitud. Por eso es que en B1 y B2 todo se aleja de ellos y se inscribe como negativo y ondas S, más profundas. Y como todo se acerca a B5, B6, se inscribe como positivo del mismo tamaño o la misma magnitud que se ve en las ondas S en B1 y B2, se inscriben las ondas R en B5 y B6. Como B3 y B4 son electrodos transicionales entre estos dos, por eso, sobre todo en B3 o B4, vamos a ver cómo este segundo vector se acerca y luego se aleja. Por eso dan estas imágenes de R's, S's. Y al final, el tercer vector de activación son las paredes posteriores y basales del ventrículo izquierdo que se suman a las ondas S en B1 y B2 y unas pequeñas ondas S se pueden alcanzar a ver en B5 y B6. Entonces, así es como se da la configuración del electrocardiograma de los QRS en las precordiales izquierdas, desde B1 a B6.
¿Entendido esto? Esto es bien importante que lo entiendan, el por qué B1 y B2 se ven así, B5 y B6 se ven así, y B3 y B4. Y por qué a estas las llamamos las precordiales de transición. ¿Sí lo entendieron? ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, ¿la activación posterobasal no era del ventrículo derecho? Ahorita estamos hablando nada más del ventrículo izquierdo. Todo esto se da al mismo tiempo. También el ventrículo derecho, recuerden que a través de la rama derecha se despolariza el ventrículo derecho. Pero ¿por qué el electrocardiograma solamente se inscribe el ventrículo izquierdo? Porque como ya habíamos visto también, la mayor carga de músculo y por lo tanto que es la que genera más energía eléctrica es el ventrículo izquierdo. Por eso, en condiciones de un corazón sano normal, el ventrículo derecho queda, todas sus cargas quedan dentro de ventrículo izquierdo. Recuerden que vemos al mismo tiempo despolarizándose todo. Entonces, donde se genera mayor voltaje, pues es lo que vamos a ver realmente en el electrocardiograma. Y como el músculo del ventrículo izquierdo es mayor, pues lo que vemos principalmente en el electrocardiograma es el ventrículo izquierdo, no el ventrículo derecho. No en cambio así, cuando hay una patología del ventrículo derecho, un cor pulmonale derecho, donde el ventrículo derecho está muy hipertrófico, crecido, y desplaza el ventrículo izquierdo hacia la izquierda, aquí cambia la cosa. Lo que vemos realmente reflejado en el electrocardiograma es el ventrículo derecho, porque es donde se genera la mayor energía eléctrica. ¿Sí entienden eso? Sí, doctor, gracias. Entonces, esto es importante que realmente lo tengan bien en cuenta. Nosotros vemos la representación eléctrica, no vemos realmente si es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, las aurículas. Vemos la energía que producen esas estructuras y esa es la que se representa en el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, ya por último viene la repolarización ventricular y vemos la onda T, que es la representación de la fase 3 y la fase 4 del potencial de acción de las células. Por ejemplo, me dirían, bueno, ¿y dónde queda la despolarización de las aurículas? Pues queda dentro del QRS, por eso es que tampoco no se ve, porque el ventrículo izquierdo es el que tiene la mayor generación de energía eléctrica en ese momento y por lo tanto la repolarización auricular no se ve, ni tampoco el ventrículo derecho se ve en condiciones de normalidad. Solamente se ven en condiciones de patología. Y pues aquí tenemos el resumen de toda la activación eléctrica del corazón. Nodo sinusal, haces internodales, despolariza ambas aurículas, llega el nodo AB, hace ese retardo fisiológico para dar tiempo al llenado completo de los ventrículos izquierdos por la contracción auricular y después se despolarizan los ventrículos para dar esa contracción ventricular y la salida o la fase eyectiva del ciclo cardíaco. Después viene la repolarización ventricular y por lo tanto inicia la relajación isovolumétrica y da tiempo ahora a la fase de llenado ventricular en el ciclo cardíaco. ¿Ok? Bueno, ya se va a acabar también esta otra sesión. Entonces hasta aquí lo dejamos.